Aleluya, muchas bendiciones, buenos días en esta mañana maravillosa, preciosa, un poquito lluviosa, pero llena de la presencia del Espíritu Santo. Un poquito fría, pero aquí estamos, amén, junto con todo este pueblo, desde temprano, orando, clamando al Padre, amén. Ahí que yo le pido por favor a todo el pueblo, a toda la gente que se conecte, conéctese y conecta a otra gente para que podamos transmitir, ¿cierto? Y que esta palabra llegue a muchas personas. ¿Verdad? Así que le invito, por favor, para que usted comparta con todas las personas que usted más pueda, compartan en sus redes, ¿no? Tiene permiso, sí, para que usted comparte en sus redes. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Qué bueno es su misericordia, qué bueno es su amor. Dios es extraordinariamente bueno, digno de ser adorado, digno de ser engrandecido. Literalmente, la presencia del Dios vivo es tan real y tan poderosa. que Dios Santo, ahí podemos entender por el Espíritu, por revelación, que separado de Él, nada podemos hacer, separado de su presencia, separado de su gloria, separado de su amor, es imposible, nada podemos hacer, nada podemos manifestar, amén. Porque él lo llena todo en todo, ¿cierto? Cuando Él se aparta de nosotros, que, o sea, o más bien nosotros nos apartamos de Él, creo que es imposible, amén, es imposible. Así que damos gracias al Padre porque en medio de cualquier prueba, cualquier circunstancia que usted está viviendo, usted está en victoria porque está en Cristo Jesús ahora. Qué bueno es esto, qué bueno que usted está en Cristo Jesús, qué bueno que usted le ha dicho a la tentación no, a lo que haya venido en contra suyo no, y usted ha decidido servir al Señor con todo su corazón. Amén. Qué bueno es Dios, Dios es extraordinariamente bueno, Él es fiel, Él es verdadero, Él no falla, amén. Él siempre está allí para nosotros, reclama y Él responde sobrenaturalmente, amén. En cualquier circunstancia, no importa lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, no importa su adversidad, no importa el problema, no importa la lucha, no importa la carga, no importa absolutamente nada. Amén. Cuando Dios interviene en su vida, le aseguro que Dios te va a bendecir, Dios te va a traer todo lo que usted necesita, la sanidad, la liberación, el propósito, amén, el milagro, la gloria, la presencia. Todo lo que usted necesita va a ser activado por ese Dios maravilloso, ese Dios de gloria, esa presencia santa, esa presencia divina, el poder de la palabra que viene convenciendo, te viene ayudando, te viene trabajando a favor tuyo, ¿cierto? Para que tú camines en una dimensión mayor de gloria. Dios te quiere llevar, amén, a una dimensión poderosa de victoria, amén. No todo está vencido, por ese problema, no. Dios tiene la última palabra, así que busque al Señor con todo su corazón. Le aseguro que Dios le va a sorprender a usted con señales, con prodigios, con maravillas. Dios va a operar de una manera muy poderosa, que va usted se da cuenta que es Dios, que toda bendición que el Padre está activando, viene sobre usted, sobre su casa y su familia. Amén. Así que aproveche que puede conectarse, conectar a otro, comparta. Amén. Eh, Dios mío, verá que uno se usa en el Señor y con los hijos de la casa se usa muchísimo, ¿cierto? Porque esta mañana estaba hablando acerca de muchos hijos que usted está predicando y están metidos en las redes. Bueno, y ahí una hija me pidió perdón. Yo no sabía que... Bueno, pero mire qué lindo, ¿cierto? Qué lindo porque la gente es tocada, no es que usted está hablando para poner una carga y regaño, ¿no? No, porque uno tiene que meterse en esta dimensión de respetar la palabra, porque imagínese si el presidente de la nación, cualquier nación está hablando, todo el mundo está mirando ahí, o si cualquier persona importante, máximo cuando se está trabajando con la eternidad, con la palabra de Dios. Así que te bendigo, hijita, no se preocupe, desatada, perdonada, no lo vuelva a hacer. Amén. Pero mire, ella fue sensible. Dice, apóstol, yo estaba haciendo eso, perdóneme. Me comprometo a no entrar a mi red mientras esté en el servicio. Amén. Muy interesante esto. Amén.
Qué lindo Dios. Mucha bendición a toditas las personas que están conectadas, que están allí. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Ok, vamos a trabajar un poquito. Me gustaría mucho que más gente estuviera conectada. eh, Porque regularmente Dios, Jesucristo, la palabra siempre tiene sus enemigos, ¿cierto? Y uno de los enemigos que trae tanta controversia el espíritu religioso, ¿cierto? Esto, Dios mío. De hecho, eh, Jesús, pues vamos a explicar poquito a poco y vamos a mirar cómo podemos trabajar en esto para que usted conozca la palabra, que la palabra es la que te va a traer revelación, ¿cierto? Y la palabra usted tiene que estudiarlo un poquito, meterse en esta dimensión. ¿Para qué? Para que la palabra opere, la palabra trabaje con nosotros y sobre todo conocer las atmósferas, conocer los tiempos, las temporadas. Y aquí es bastante explícito lo que la palabra enseña. Y en este caso, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús fue profetizado. Y usted puede leer la escritura. Dios mío, en la venida de Cristo Jesús se cumplió tanta palabra. Impresionante. O sea, estaba profetizado. Jesús estaba profetizado. Una palabra tras otra se cumplió en el venimiento de Cristo Jesús, de dónde tenía que nacer, cómo iba a nacer, de una virgen, todo eso, amén, toda la vida de Jesús está allí en la escritura. Toda la escritura, lo que es, lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento, revela a Cristo Jesús, amén. Se dice en teología que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo revelado. ¿Amén? O sea, bien cosas escondidas, el libro de Hebreos habla que eran figuras, sombras de lo porvenir. Entonces, debe entender esto, que en los tiempos de Jesús se vivió un estremecimiento y un estremecimiento religioso, sectas, pensamientos, razonamientos, donde predominaba el espíritu religioso. ¿Eh? Entonces debe entender esto, que es muy parecido a lo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. ¿Ok? Debe entender cuando Jesús vino, uno y repito esto, vamos a tratar de ir poquito a poco. Es posible que no termine el día de hoy y lo termine otro día. Pero lo importante que yo quiero que usted sepa que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, o visitó la tierra, estuvo aquí en carne y hueso, la palabra se hizo carne, cuando él llegó aquí había un movimiento estremecedor de sectas, pensamientos, razonamientos, doctrinas, amén, que imagínense cuando el Señor le dio a Moisés los 10 mandamientos y luego le dio otras ordenanzas, le dio muchos mandamientos y usted le dijo, usted es un pueblo santo, un pueblo capaz. Le dio todas esas ordenanzas. Imagínense, después según lo que dice la Escritura, entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, cuando Jesús nace, hubieron casi 430 años de silencio. No hubo profetas y se levantó mucha gente religiosa a tratar de interpretar lo que la palabra enseña, lo que la palabra decía. Amén. Y a tratar y se levantaron sectas. Vamos a leerla, vamos a estudiarla poco a poco para que usted trate de entender y trate de comparar con lo que está pasando el día de hoy. ¿Ve? Entonces, creo personalmente que es una lucha tenaz porque es un principado que está dentro de las iglesias. Quiero que aprenda eso. La religión nació o nace dentro de una congregación. ¿Ven? Usted ve la gente religiosa, la gente que ha sacado sectas, cantidad de doctrinas, de dónde se surgió X o Y doctrina. Usted cuando estudia un poquito acerca de estas sectas, se da cuenta que la persona o el fundador de esa secta, de esa doctrina, un día caminó en Cristo Jesús. Estuvo allí en una iglesia, predicó, incluso enseñó, y luego un momento a otro se le metió un error y ahí salieron tantas doctrinas extrañas, que es lo que hoy día está llenando el mundo entero. ¿Ve? Entonces, por esta razón, cuando Jesús vino, él se tuvo que enfrentar a toda esta gente religiosa y ellos le hicieron la vida cuadrita a Jesús. ¿Ve? Vamos a mirar ciertos grupos, sobre todo en la esfera de la sociedad cuando Jesús vino aquí a la tierra por primera vez. Y eso es muy parecido a lo que usted y yo estamos viviendo en cada comunidad, en cada nación. Cada quien tiene una religión, cada quien tiene un concepto, uno piensa una cosa, otro. Entonces, usted se da cuenta que ese principado está dentro de la iglesia, el cuerpo
cuerpo de Cristo, que de tiempos primitivos ha sido y sigue siendo uno de los peores enemigos del desarrollo y crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Ven? El espíritu religioso es el enemigo número uno del crecimiento sano de todo hijo, de toda hija del cuerpo de Cristo. Ese espíritu religioso se ha metido aún en lo que usted y yo conocemos como el movimiento apostólico y profético. Por toda parte se ha metido el espíritu religioso y la gente muchas veces ni cuenta se da que están operando ese espíritu religioso. Entonces vamos a mirar, este principado demoníaco se filtra y puede tocar cualquier hombre o mujer de cualquier iglesia en cualquier descuido. Está agazapado buscando desequilibrar y principalmente está, principalmente está para trabajar en contra del reino y en contra de la revelación de la palabra. ¿Ven? Ese es el punto importante, importante. El espíritu religioso se esconde, amén, y va en contra de las verdades reveladas de la palabra de Dios. Amén. Inventa cosas, saca doctrinas, saca todo esto y debe entender que eso es lo que es, hoy día está en el mundo entero. Amén. El espíritu religioso, una gente quien cree una cosa, el otro que cree otra cosa, el otro condena. Y una de las cosas que vamos a mirar muy particularmente que el espíritu religioso siempre es un espíritu que condena. Amén. Un ejemplo, para que usted sepa, un ejemplo, ciertas doctrinas que hablan de super prosperidad condena al que no está próspero, es un espíritu religioso. Gente que camina en cuestiones proféticas, porque usted tal vez no camine esa dimensión que ellos creen que están caminando, entonces te condenan. Entonces, el apostólico tiene ciertas cosas, es un círculo, aquí no se mete nadie y condena a todas las personas que no piensen o que no actúan como ellos. Eso es un espíritu religioso. Ustedes se dan cuenta que ese espíritu religioso se ha metido en todo lugar, gente que se levanta sin misericordia a condenar a otros porque tal vez no han alcanzado lo que ellos han alcanzado. Entonces, usted se da cuenta, parece que la gente se le olvida de dónde Dios los sacó y cómo caminaron, cuando no tenían a nadie, cuando entonces ahorita que están en cierta posición, entonces miran a los otros con desdén, lo miran con condenación, ¿cierto? Ustedes religiosos no han alcanzado lo que yo alcancé. Entonces vamos a mirar poquito a poco, usted se da cuenta de eso, y ese espíritu de echarlo de nuestros corazones y de la iglesia. Amén. Este principado, incluso quiero que llegue a entender usted, este espíritu por su ignorancia llegan incluso a matar, matan de muchas maneras, no solamente físicamente, sino que matan el menor de los casos, matan la moral de la gente, amén, de una familia o de una congregación. Porque ellos consideran que usted no piensa como ellos, o no actúa como ellos, o no está en la dimensión que ellos están. Entonces ellos tratan de hacer todo eso. Deme un segundito. Amén. Ok, aquí estamos. Listo. Ok, entonces uno tiene que estar muy pendiente de esto. Primeramente, no dejarse administrar por un espíritu religioso y aparte de eso, tampoco uno ser religioso, ¿no? Mm, a mirar, mucha gente religiosa se viste de espiritualidad. Bien, entonces, mirar todo eso para que usted tenga un concepto claro, de acuerdo a la escritura, y usted observe sin condenar. Algo que usted necesita entender es que Dios no quiere que condene por su revelación, usted condene a otros. Mire, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús nunca condenó a la gente, los confrontó. Incluso a la gente religiosa les dijo una palabra que les zumbó. Dios mío, les dijo a la gente religiosa, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Amén? Por arriba, muy hermoso, muy adornadito, de mármol, todo eso. Por dentro, ¿qué hace una tumba? Una tumba es igual. Por fuera usted la ve bonita, la hacen aquí. Por dentro, así Jesús le dijo, ustedes por fuera son, pero por dentro están completamente llenos de huesos secos y les dijo esto, ¿no? Entonces, este espíritu ha traído tal destrucción al cuerpo de Cristo que vamos a mirar en esta clase, esta enseñanza, vamos a estudiar con detenimiento este principado y vamos a hacerle la guerra para sacarlo de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, aún de aquellas que han alcanzado cierta reputación de caminar en revelación, es tan sutil que se filtra.
ahora en congregaciones que han sido despertar del letargo religioso. Un momento a otro se despiertan del letargo religioso y vuelven y caen en otro. O sea, ellos salieron de cuestiones religiosas donde condenaban y les condenaban, pero ahora se creen contra super espirituales, entonces condenan a otros que no han alcanzado su espiritualidad, su prosperidad o su alcance, entonces miran a las otras demás con desdén, como que ustedes no han alcanzado, miren, nosotros estamos, este es el espíritu religioso, y uno tiene que entender esto, que uno no puede caer en esto. ¿Amén? Entonces vamos a estudiar algunos de los principales aspectos culturales religiosos en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vino aquí a la tierra. ¿Amén? Como el mismo Jesús tuvo que enfrentarse a esta plataforma, estructura religiosa, cómo, cómo Jesús la venció. ¿Amén? Es casi lo mismo que hoy está viviendo el mundo, lleno de gente religiosa, lleno de gente con ciertas doctrinas. El otro uno enseña una cosa, el otro enseña otra, el otro dice que es más espiritual que este, el otro dice que él ayuna tanto y este no otro ayuna, el otro dice que camina en una sol que este no camina. Y todo esto hoy día estamos así. La iglesia se está atacando, la gente se está dividiendo, la gente se ofende, la gente se cree súper espiritual. Entonces vamos a mirar todo eso para destruir ese principado y para que nosotros también, incluso detrás de nombres, detrás de fachadas supuestamente vivas, pero que aún están muertas. Entonces, incluso el Apocalipsis dice, ustedes tienen nombre que están vivos, pero están muertos. ¿Ve? No solamente el nombre del ministerio o el nombre que uno se quiera dar, el profeta, el apóstol, el ministro, el líder, el intercesor. Entonces, el nombre no dice nada. Lo que dice es nuestra conducta, nuestro comportamiento y lo que uno porta. ¿Ve? Es muy importante eso. Vamos a ir poquito a poco. Yo creo que le pido que tenga paciencia. No sé qué le pasó a esta computadora que a veces se pone lenta. Y eso que no está tan viejita. Está la renovada de poquito. Ok. Ok, a ver, veo. Entonces, a ver, veo. ¿Qué se le pasó a esto? Se detuvo. Entonces, algo que vamos a mirar, tal vez al principio le va a parecer un poquito fastidioso esto, porque vamos a mirar en qué consistían los partidos políticos de ese momento. Incluso podemos decir que un partido político es un partido que maneja cierta postura de ideas. ¿No? Hoy día, incluso eso le tuve que decir a alguien que un día nos reunimos en un lugar y están hablando de política. Hablar de política es la cosa más fuerte, que hay, porque cada quien tiene su concepto, incluso la gente hoy día pelea por política. Y le tuve que decir a esos hermanitos ser preciosos que por mi concepto, lo que yo he visto, ¿cierto? Porque lo pude ver, incluso en familiares que vinieron aquí a visitarnos en nuestra casa, personas que tienen y eran cristianos, debe decir, eran cristianos, tienen cierta inclinación política. He podido observar, ¿cierto? He podido observar, amén. Este caso, hablando de nuestra nación, en este caso mi esposa es venezolana, yo soy colombiano, tengo familia en España y vivimos aquí en esta nación americana. Tú no puedes mirar el concepto acerca de política. Un ejemplo, se levanta un líder X o Y político, incluso religioso. ¿Qué sucede? Que la gente actúa bajo ese espíritu. Un ejemplo, hoy día se está levantando gente con poder, con carisma, que son arrogantes y que son, pum, golpean con la palabra. Y usted ve que todas las personas que le siguen o tienen la misma idea política o cultural o religiosa, tienen la misma postura. ¿Ven? Entonces usted ve esos seguidores son igualmente arrogantes, son igualmente groseros, golpean con la palabra. Entonces yo creo yo que incluso la política ha dividido familias, igual que la religión, ¿cierto? Porque una iglesia está aquí, la otra está allá, porque la doctrina, yo creo aquí, ha dividido, amén, ha golpeado. Dentro de una familia, incluso si alguien respalda a X o Y político, partido, idea, hay contienda, hay pelea. Eso se está metiendo, se está filtrando y usted puede ver que literalmente lo que es religioso, político, son ideas que muchas veces todas esas ideas políticas o religiosas o conceptos acerca de lo que la gente dice de la vida, uno dice que esto aquí, el otro dice que no, que hay que hacerlo de esta manera, el otro dice que Dios no solamente hizo al hombre y a la mujer, que hizo un tercer sexo, y la gente pelea con sus argumentos y todo eso hay que mirarlo bajo la luz de la palabra para no caer en su espíritu religioso, ¿no? Que la gente condena, lastima, daña. Y sobre todo,
una de las cosas que debe entender que el carácter del líder mana sobre sus seguidores. En este caso, si nosotros seguimos a Jesús de Nazaret, el carácter de Cristo tiene que manar sobre nosotros. Amén. Igualmente que el carácter de X o Y político o líder mana sobre la gente que le sigue. Eso es impresionante. Me quedo sorprendido. Y le tuve que llamar un día la atención a alguien. Ya se van a poner a pelear por política. Le tuve que decir, yo he visto un ejemplo, ciertos casos muy íntimos, ¿cierto? De gente que seguía ciertas ideas políticas, igualmente conforme el líder hablaba, insultaba o menospreciaba a las demás personas, la gente que le seguía es igualita. Y le tuve que decir, no, aquí no vamos a hablar de política porque creemos y entendemos que es un espíritu. Que eso se pega, ¿cierto? Usted necesita, así usted fuera, le tengo que decir, así usted, si usted dice que es creyente, ¿cierto? ¿Por qué no defiende a Jesús o lo que es la revelación, como usted defiende su idea política, ¿cierto? ¿Por qué no defiende a Jesús? Y usted no puede poner un líder político, un líder religioso, quien sea que sea, por encima de lo que es la palabra o por encima de lo que es revelación, ¿eh? Entonces, lamentablemente, cuando un ser humano, un creyente, puede ser un político, puede ser una persona religiosa, como usted se dice, para que entiendan de qué se trata, un líder cristiano que tiene cierto auge, cierta relevancia, entonces ese carácter incluso muchas veces se vuelve engreído, se vuelve arrogante, él cree que tiene la última revelación que nadie más conoce. Usted puede ver la actitud y lamentablemente mucha gente ha caído en eso. Y la gente que le sigue toma la misma postura, hablan casi igual. Amén. De hecho, se habla de discipulado cuando Jesús discipuló a la gente, ¿cierto? Sus discípulos, pues. Cuando Jesús se fue, murió y resucitó, la gente decía, incluso le dijeron a Pedro, pero tú eres de él porque tú hablas como él, te conduces, o sea, eso es lo que es un discipulado. ¿Eh? ¿Qué sucede? Uno como líder, como pastor, tiene que tener mucho cuidado de poder modelar al 100% a Cristo, por lo menos lo que se puede. ¿Por qué? Porque la gente que te sigue va a modelar, así como tú modelas a Cristo, si usted vuelve arrogante, si vuelve así, usted es grosero, aquí lo que yo, entonces la gente igualmente va a operar de esa manera. ¿Eh? Yo un día fui a un lugar, un ministerio, donde o sea, la cobertura de este ministerio era alguien que lo tuve que ver un día, cómo maltrató a la gente, cómo fue grosero con la gente. Y yo dije, "Wow, puede tener tremenda unción, pero golpeaba con palabras y con sus gestos a la gente, ¿cierto? A la gente que le servía, a los líderes que tenía. Entonces, es la cobertura. Luego fui a una iglesia, tuve muchas personas en contacto con este ministerio, y luego fui a sus iglesias que eran bajo esa cobertura y vi que el pastor de esas congregaciones, que eran amigos míos, los vi un día que estábamos en una reunión, nos reunimos en un lugar a compartir algo en su oficina, y luego cuando yo tuve que salir al baño, y él también había salido antes que yo y lo vi con la misma actitud con alguno de sus líderes, la misma actitud grosera, arrogante, amenazante. Entonces yo dije, wow, yo no quiero esto porque yo creo que Jesús no modela, o sea, no es el modelo de un líder, no es el modelo de alguien que el Señor quiere que usted imite, ¿cierto? Entonces uno tiene que aprender esto, uno tiene que aprender a conocer lo que es la palabra y a poder movernos en esta dimensión del poder, de la gracia, el favor del Eterno, para poder saber que Cristo Jesús, uno como creyente, como líder, tiene que aprender el carácter cristocéntrico, el carácter maduro de Cristo para poder trabajar en esto. Amén. Entonces vamos a estudiar un poquito básicamente lo más sobresaliente cuando Jesús vino aquí a la tierra, pensamientos, creencias, conceptos de todos estos formatos religiosos donde Jesús, lo que estaba pasando cuando Jesús vino aquí a la tierra. Amén. Primeramente, habían sectas o partidos religiosos. Amén. Estaba la clase alta, está la clase media, los pobres, los marginados o la clase baja. Y en cuestiones de esos partidos políticos, sus partidos religiosos, están los fariseos, están los seduceos y los celotes. ¿Amén? Mire cómo se fue dividiendo lo que es la sociedad cuando Jesús vino aquí. ¿Amén? Entonces, cada uno de ellos tenía una línea de pensamiento, es como el día de hoy. Hay líneas de pensamiento.
Y aunque, no, aunque se dice que los fariseos ya no están por ninguna parte, pero cierta cultura de esto se puede representar, se puede distinguir en ciertos aspectos, ¿eh? Tú no tienes que tener mucho cuidado con esto para no repetir esa historia, porque lamentablemente Jesús viene por segunda vez a la tierra, viene por nosotros, es su iglesia, y no podemos permitir que esto nos afecte nuestra relación entre nosotros mismos y nuestra relación con la sociedad. ¿Ve? Uno tiene que aprender esto. Y una de las cosas que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra es que Jesús hablaba con todos, con todo el mundo. Él no hizo discriminación. A la gente religiosa, sí, una de las cosas que Jesús, usted puede ver a la gente pobre, a la gente leprosa, prostitutas. Había una ley en contra de las mujeres que tenían flujo de sangre, que ellas eran inmundas. Jesús las trató, las tocó, las ayudó, las sanó. Pero a la gente religiosa, Jesús sí les andaba con todo, ¿ve? Les hablaba fuerte. Porque usted puede ver en la escritura que los fariseos, los seduceos, los celotes, más que todo los fariseos y los seduceos, ellos se levantaron en contra de Jesús y en contra de lo que él enseñaba. Jesús enseñaba cualquier cosa y venían ellos detrás tratando de colocar sus ideas o tratar de colocar sus enseñanzas. ¿Ven? Entonces, incluso deben entender que los fariseos, seduceos, los celotes tenían sus escuelas. De hecho, podemos también meter en estos grupos cuando Jesús vino, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo empezó a predicar? Se levantaron los grandes pensadores, sobre todo los pensadores griegos. Amén. Por eso se habla del espíritu de Grecia. Amén. Dice la escritura cuando Daniel estaba orando, intercediendo por 21 días, dice la palabra del Señor que vino el espíritu que vino a querer venir a bloquearle y luego dice, luego quedó el espíritu vino primero el persa y luego vino el espíritu de Grecia, luego viene Grecia que es el espíritu de competencia. Usted puede leer, estudiar un poquito acerca de la cultura de Grecia, sobre todo en el tiempo de, de, de los apóstoles, el tiempo de Jesucristo, se levantaron grandes pensadores, se levantó competencia, se levantaron las Olimpiadas, todo eso habla de un espíritu, eso habla de algo muy importante. ¿Me? Entonces, vamos a mirar un poquito acerca de los fariseos. Los fariseos, una fuerza poderosa en Judea, una secta bastante respetada por el pueblo, constituida principalmente por laicos, aunque entre ellos había sacerdotes. Después de la segunda destrucción del templo, los fariseos se establecieron dentro del judaísmo rabínico. ¿Ven? Ellos tomaban cierta importancia, eran muy importantes en la cultura antes, cuando Jesús vino. Y se caracteriza por la estricta observación de la ley. ¿Ven? Ellos eran muy estrictos, por eso Jesús tuvo que decir: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque incluso Jesús le dijo, ellos ni con un dedo tratan de efectuar lo que ellos están enseñando. Man. Ellos eran muy estrictos en la observancia de la ley para condenar a las demás personas, pero ellos hacían cosas peores. Man. Entonces por eso el Señor habla de los fariseos muy fuertemente. Les dije que eran hipócritas. Man. Entonces eran gente religiosa muy piadosa, eran el pueblo, era la ley en el pueblo. Realmente los artesanos, pequeños comerciantes, campesinos, procedían del pueblo, querían estar separados de los demás porque les parecía demasiado ignorantes de la ley que no la cumplían ni eran impuros. Esto es lo que ellos pensaban. Los fariseos, ellos se querían lo máxima, la última Coca-Cola del desierto, aunque todavía no ha salido la Coca-Cola ya. O sea, ellos no querían mezclarse con otros porque ellos eran lo más puro, lo más santo, lo más que la ley la tenía. Entonces, usted ve cómo Jesús los trató, ¿cierto? Jesús les metió, Dios mío, unas tremendas enseñanzas, una tremenda dimensión de revelación para que ellos entendieran lo que el Señor estaba estableciendo, lo que el Padre estaba enseñando a través de la vida de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, eso es tan interesante. ¿Ve? Entonces, ellos se preocupaban mucho por cumplir las leyes y tradiciones religiosas. ¿Ve? Recuerda que habían lo que estaba lo que es la ley, lo que el Señor estableció, y aparte ellos levantaron o sacaron leyes que vino de ellos. No fue ordenanza de Dios, sino que aparte de lo que Dios había establecido, colocaron. Por eso es cuando ellos condenaron a los discípulos que no se lavan las manos y recogían espigas en el día de reposo, Jesús les disparó esto: es que ustedes ponen su palabra, sus leyes por encima de la palabra, sus mandatos, sus creencias, sus mandamientos por encima de la palabra de Dios. Amén. Eran muy legalistas. Habían añadido muchas leyes y tradiciones a la ley.
Amén. Esa gente farisea es la que tiene la palabra, pero no, ellos le añaden cosas, le inventan cosas, ponen cargas muy pesadas a la gente que ellos ni siquiera quieren mover con un dedo. Amén. Creían en la inmortalidad del alma. Eran conocidos por el rigor con que interpretaban la ley. Consideraban la tradición como fuente de esta. O sea, para ellos era más importante la tradición que ellos inventaron que la misma palabra de Dios. Ellos le daban más poder a las tradiciones que ellos mismos sacaron o a las leyes que ellos mismos inventaron como seres humanos, como hombres religiosos, que la palabra de Dios. Hoy día eso está muy vigente en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchos ministros. Amén. Incluso podemos hablar en cuestiones políticas. Hay gente que coloca sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Amén. Jesús y vino en contra de ellos. Se da cuenta toda la enseñanza que Jesús era para venir a derribar todos estos conceptos. O sea, que Jesús no la pasó fácil. Jesús, por esa razón, cuando Jesús enseñaba la palabra, él venía a destruir todas estas líneas de pensamientos religiosos. Él vino hasta, por eso la palabra dice arrepentidos, o sea, cambien manera de pensar porque el rey de los cielos se ha acercado. Él es el rey de los cielos. Y por esa razón, los fariseos tuvieron mucha contienda con Jesús. Ellos venían todo lo que Jesús quería hacer, ellos venían en contra de Jesús. Jesús habla y literalmente, mira, Jesús una cosa seria, ¿cierto? Que tremendo, mi Yahshua Mashiach, que él le hacía tremendos milagros, papá. Los sábados, y esta gente no quería, o sea, eran tan rigorosos a la ley que incluso le dijeron a Jesús, un día Jesús sanó a un paralítico. Y le dijeron, no hay 6 días porque sanas precisamente el día del reposo. Y Jesús dice que yo soy el día del reposo. Yo sano cuando yo quiera, cuando me dé la gana. Usted no, o sea, la religión incluso quisieron, bueno, Jesús, tú puedes hacer milagros de tal día a tal día, pero este día este es el día consagrado a Dios, no puede hacer ningún milagro. Y Jesús les tuvo que decir, mire, ustedes que son religiosos, si ustedes se les cae un buey, un burro en una zanja, el día de reposo no hay lo sacan. ¿Cómo es posible que no puedo liberar a esta mujer que es hija de Abraham? Al punto que Jesús les disparaba terrible. O sea, para usted es más importante ir a sacar una bestia de una zanja que cayó allí, que liberar a esta mujer. Ustedes, o sea, Jesús les tuvo que decir unas cosas impresionantes. Entonces, mire, ellos formaron 613 leyes complementarias, amén, a lo que Dios sabe, o sea, debe entender eso, que el ser humano, bajo un espíritu religioso, trata de sacar leyes que complementan, o sea, para ellos consideran que la palabra no es suficiente y sacan tradiciones, sacan leyes, incluso podemos hablar acerca de muchas leyes que se ceden y que entran y permiten a la gente entrar en cierto liberalismo. Entonces, hoy día estamos mirando eso, gente que es muy radical, que tiene que poner la palabra, pero también estamos mirando el otro punto, que hay gente demasiado liberal que incluso están permitiendo cosas dentro de las congregaciones que Dios no aplaude eso. Entonces, esos son espíritus inmundos que se están metiendo en las iglesias, están tocando a la gente. Ellos tenían 613 leyes complementarias, 248 mandamientos, 365 prohibiciones, difícil de aprender, sobre todo difícil de cumplir. Amén. Esta gente era terrible. Y por eso Jesús le dijo, o sea, ustedes ni siquiera con un dedo tratan de mover o cumplir lo que ustedes mismos están mandando. Son un espíritu religioso. Amén. Gente que te exige, usted tiene que hacer aquí, pero no hacen nada, o sea, no te dan ejemplo. Y es que yo soy el santo de Israel, pero Dios mío, quieren que la gente camine, tal, es que eso llaman y le siguen, pero ellos no mueven nada, o sea, enséñame, pues si no sé, enséñame, dame un ejemplo, modélame de cómo tengo que caminar. Gente que condena, gente que a través de reglas o reglamentos, amén, son gente que, escuche, el espíritu religioso es un espíritu de condenación. Usted puede resumir eso, ya usted con esto ya usted está más que servido. El espíritu religioso, espíritu que condena, no tiene misericordia. ¿Ves? Entonces, estos reglamentos, estas reglamentaciones que ejercían y que minuciosamente lo establecían en la vida, especialmente la observación del sábado. Amén. La pureza necesaria para el culto. A estas leyes le llamaban tradición oral, pero para ellos estas tradiciones tenían tanto o más valor que la ley o la palabra de Dios escrita. Amén. Entonces se da cuenta que usted puede mirar hoy día, amén,
¿Cómo es posible que hoy día hay mucha gente, en muchas congregaciones, en muchos lugares, usted se da cuenta que es un espíritu que se estuvo cuando Jesús vino? Eso todavía está ahí vigente, está escondido, está agazapado, pero todavía está allí. Está disfrazado con nombres, amén, de iglesia, de ministro, de unción, de pastor, de apóstol, de profeta, pero esto, entonces muchas veces la gente coloca ciertas, o sea, este caso, usted sabe que cada congregación por ley, tiene que traer su credo. Yo creo aquí, yo creo que ciertas ordenanzas, ciertos mandatos que incluso se han sacado ciertas cosas para defender ciertas estructuras morales dentro de la iglesia, porque hoy día, bajo ciertas legislaciones, quieren obligar a los pastores a hacer ciertas cosas que no están establecidas en la escritura. Entonces, hay que colocar leyes que te defiendan a ti. Amén, de algunos actos que quiere la gente hacer como libertinaje. Entonces, uno tiene que sacar ciertas leyes, pero nunca puede permitir que esa ley esté por encima, esa regulación o esa cláusula esté por encima de lo que es la palabra de Dios. Para esta gente era más importante esas regulaciones, amén, que la misma palabra del Señor. Amén. Entonces, esperaban una intervención divina, la venida del Mesías que liberaría al pueblo del yugo de los romanos. Amén. Y se preparaban para ese día con la oración, con ayuno y sobre todo con la observación fieles de todas las leyes, particularmente la del sábado. Esta gente, para ellos el sábado era, Dios mío, prácticamente ellos estaban adorando el sábado, no al Señor del sábado. Amén. Entonces uno no puede adorar ciertas doctrinas más que a Dios. Amén. Hay gente que adora ciertas doctrinas o ciertas líneas de pensamiento más que Dios. Incluso mucha gente tratan de condenar a la gente usando las mismas leyes que la gente ha inventado. Religiosamente condenan a este cuando Dios, mire, imagínense que al Señor, yo siempre me quedo pensando este ejemplo cuando trajeron a Jesús, a esa mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Cuando yo la leí, dije, wow, en el acto mismo del adulterio. O sea, le estaban espiando. Eso es lo que hace la religión. Se la trajeron a Jesús y esto no se la trajeron para ver que, para tener misericordia, no, para que Jesús diera la orden de apedrearla. A ver, lo tentaron. ¿Y quién hizo esto? La gente religiosa. La gente religiosa siempre va a tratar de condenar tus acciones. A ver qué usted dice. Amén. A ver qué dice. Incluso dice, el pastor dijo, y tratan de esas cascaritas se les pusieron a Jesucristo. Y Jesús, usted sabe todo lo que sucedió, pero lo más interesante es esto que la religión condena. Ahora la misericordia tiene el poder para perdonarte. La religión te condena, la religión te dice, por fuera por la religión, ya usted y yo estuviéramos en el infierno. Si fuera por la religión, usted y yo no calificaríamos. Si fuera por la religión, mire, usted ya estuviera, usted no tiene derecho a nada. Si fuera ahora por la misericordia del Eterno, Dios atrae. Ahora, también hay que tener bastante criterio en esto, que esta gente farisea, ellos no querían juntarse con la gente. Por eso condenaron a Jesús fue cuando Jesús dice, este bebedor de vino, comedor. Y entonces Jesús dice, bueno, conmigo y dice esto, y al fin, ¿qué? O sea, Jesús cuando vino aquí en la tierra, él podía sentarse con publicanos, con pecadores, lo criticaban porque él hacía eso, que para ellos eso es impuro. Yo santo, no puedo sentarme con esto. Entonces Jesús se sentó. Ahora Jesús no hizo lo que ellos hicieron. Ese es el punto que mucha gente no entiende. Amén. Yo puedo ir, usted puede ir, pero usted no puede practicar lo que imagínese Jesús borracho. Amén. Porque de eso le acusaron a estos fariseos. Porque Jesús se sentaba con prostitutas, se sentaba con borrachos, se sentaba con pecadores, lo condenaban, lo criticaban, pero el punto es que Jesús no hacía lo que ellos hacían, ¿se da cuenta? Jesús vino a establecer el reino. Mucha gente, sí, yo tengo que ir como Jesús con las prostitutas, con esto, con el otro. Bueno, vaya, pero no haga lo que ellos hacen, no participe en sus conversaciones, presente el reino de Dios y su justicia. Usted puede a Jesús entrando en esa sociedad, pero Jesús nunca se contaminó con ellos, nunca se mezcló al practicar lo que ellos practicaban. Esta gente, en cambio, ellos se mantenían por acá aislados, o sea, ellos no podían juntarse. ¿Cómo le iban a llevar la palabra si ellos consideraban que si me junto con este me voy a contaminar? Eso es la religión. Mucha gente religiosa no quiere sentarse con ciertas personas, me contamino. Ahora está el otro punto de la
gente súper recontra liberal, que no solamente se juntan, sino que practican lo que la gente practica, hablan lo que ellos hablan, beben lo que ellos beben. Amén, se maldicen como maldicen. Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Jesús nos dio un ejemplo claro. No entró en cuestiones religiosas, pero tampoco se mezcló. ¿Se da cuenta? Jesús tampoco trató de meterse en ese espíritu religioso. Quiero que usted aprenda eso para que usted entienda lo que es la liberación. Ahora, estamos aprendiendo un poquito. Amén. Mm. Sí, porque lamentablemente el espíritu religioso se mete muy fácilmente en el ser humano. Usted pues incluso se mezcla un poco con la unción. Amén. A este sí, a este no. El espíritu religioso hace diferencia. Este sí, este no, este tiene dinero, este no, este no es próspero. Y yo he visto eso, he tenido que mostrar a la gente que han ido a muchos lugares donde se predica muy fuertemente prosperidad. Si de pronto tuvieron una crisis económica, esta gente no aceptada, la condena, está en pecado. Nadie le quiere extender la mano, nadie le quiere ayudar. Entonces, para que usted es próspero para comer usted y volverse gordito o sea, Dios te prospera para que usted extienda la mano al necesitado. Me dio mucho dolor un día. Amén, Dios mío, Dios mío, alguien que amaba muchísimo, ¿cierto? Amaba muchísimo y era un maestro que nos enseñó a nosotros. Estaba hablando cuando yo recién comencé. Mi esposa no fue partícipe porque no la había conocido tanto todavía a ella. Amén. Entonces, este maestro caminaba en prosperidad, una dimensión de prosperidad y predicaba. Hay que tener una prosperidad balanceada. Pero ¿qué sucedió? Uno de la gente que él enseñó, que yo amo muchísimo, lo amaba porque ya partió con el Señor, lamentablemente tuvo una crisis, se enfermó, eh, tal vez no lo atendieron como era debido. Y entonces lo que más me dolió oír esta persona era muy próspera. Estamos hablando que este tipo fue un maestro nuestro que manejaba millones de dólares. No era cualquiera, pero entonces dijo lo siguiente que me dolió muchísimo y yo me quedé callado y "Guau". Este hombre dijo de esa persona que murió que él mismo, o sea, éramos como ahí con siervos, la palabra lo dice, y él fue nuestro maestro. Y él pasó y murió, ¿cierto? Murió y él dijo, fue que la pobreza lo mató, porque no tuvo un seguro, no tuvo aquí. Y me preocupó decir, guay, ¿por qué no moviste esos millones que tenías ahí? ¿Por qué no le extendiste la mano y la pudiste ayudar? Y éramos muy amados, y ese concepto a mí me pateó fuerte y dice, pero ¿cómo es posible? O sea, condena porque esta persona tal vez no tuvo un seguro para comprar un seguro y tal vez no tuvo la atención médica, pero este que tenía el poder económico vio eso y no extendió. Yo creo, ¿cuál de los dos es más religioso? ¿Cuál de los dos está mal? Dios mío. Eso me tocó, me golpeó duro. Dije, Dios mío, la religión se ha metido hasta en el campo profético, hasta el campo, esto no puede ser, ¿cierto? Toda la gente condena, pero no está dispuesta a ayudar, no está dispuesta, aquí estoy yo. Entonces, literalmente me disgustó, me dolió muchísimo. Me fui a mi casa triste, Dios mío, perdóname porque mi maestro me enseñó, pero no estoy de acuerdo con eso. Perdóname porque yo que considero que si este hombre maneja cantidad de dinero, maneja cantidad de recursos financieros, ¿por qué de esos recursos financieros, por qué no sacó, amén, para ayudar eran amigos, amén, eran amigos, eran muy conocidos, eran íntimos? Porque él me viene a comentar eso precisamente a mí, que yo amo a esta persona y me dolió lo que pasó porque yo sé que no fue justo, no era el tiempo, pues, o sea, uno analiza por toda parte, no era el tiempo que él todavía se fuera de este mundo y fue por una sí, falta de recursos financieros porque muchas cosas no pudo hacerse porque no tenía un seguro. Y él trabajó muy duro y lamentablemente por detrás porque también se metió en una iglesia donde se ministra mucha prosperidad, también por tratar de avanzar se metió en líos y como dice el dicho por allí o la canción, que fue más cara la cura que la enfermedad. Amén. Entonces es duro. Entonces esos conceptos religiosos uno no puede participar en eso, ni puede usted estar de acuerdo con eso, ¿eh? Uno tiene que ser bastante radical en sus asuntos y uno también debe operar en misericordia, porque dice la Escritura que por encima del juicio está la misericordia, por encima de eso está la misericordia. Y muchas veces la gente juzga sin misericordia. ¡Bum!
Y vamos a enseñar acerca de todo eso. Voy a ir poquito a poco llevándolos de la mano para que ustedes, sobre todo actitudes religiosas que tal vez usted y yo tenemos, hay que arreglar eso. Por favor, no condene, no señale a nadie, ayude, si no puede ayudar, más bien quédese calladito y ore, pero si usted ve una necesidad, no condene y no acuse, sino trate de ayudar, trate de ministrar, trate de extender la mano. Amén. Entonces, en este caso, cuando Jesús vino, la venida de Jesús significa liberación del yugo. Amén. Y esta gente, los fariseos, ellos, lo que pretendía es que Jesús viniese a romper el yugo romano, es el Mesías, los que están esperando toda la gente que viniera y todo tranquilo y fuera el rey y no pasara nada, ¿cierto? Entonces, en este caso, eran también muy ritualistas y sobre todo observaban muy fuertemente el día del sábado. Y ponga eso mucho en atención. Ven, cuando una persona pone por encima ciertas reglas, ciertas regulaciones que la misericordia y la palabra, ahí usted puede notar ciertas cosas que no están correctas. Entonces, era muy ritualista, se preocupaba mucho de las acciones obligatorias para acercarse con pureza a Dios, a la oración, al templo, los actos de culto, la profunción de normas. Tendían a convertir el ejercicio de la piedad en una cuestión técnica o normativa. ¿Me? Uno en esto del Señor, uno no puede volverse tan profesional, ¿cierto? Hay veces la gente aprende cómo, o el método de hacer las cosas, aunque su corazón esté lejos de Dios. Amén. O sea, sé cómo orar y aunque mi corazón esté por ahí, yo esté aquí en New Jersey, mi corazón esté por allá en Argentina, ¿cierto? Esto es algo muy interesante. Por eso el Señor les dijo a esta gente, incluso Isaías lo declaró, este pueblo de labios me honra, o sea, no lo que tú hablas, digo, este pueblo de labios me honra, una normativa, una técnica, algo muy profesional. Este pueblo de labios hacen correctamente, levantan manos, hablan, o sea, conducen, pero su corazón está completamente lejos de mí. ¿Ve? Entonces uno tiene que mirar eso mirar eso, o sea, y tiene que decir, mis acciones, lo que yo trato de expresar al mundo. ¿Será que estoy siendo religioso? Porque yo expreso, levanto manos, tengo un lenguaje cristiano, pero mi corazón está completamente lejos de Dios. Mis acciones tal vez no están aplaudidas por el cielo, pero quiero que el mundo me aplauda. Incluso el Señor aquí habla de ese tipo de personas que tienen apariencia de piedad, o sea, caminan, pero niegan la eficacia de esta. Eso se evita, dice el Señor. Entonces, este tipo de personas tenían esas situaciones, eran muy técnicos, eran muy profesionales. Amén. Se llevan por el libro de Levítico, sobre todo el capítulo 11, el 16, que explica las reglas de pureza. Para ellos, es una persona impura significaba una persona contagiosa. El roce con lo impuro les impedía a ellos relacionarse con Dios. Hoy día eso todavía está. O sea, yo no puedo contactarme contigo porque yo tan santo y tan puro me mancho, me contamino, no puedo estar donde tú estás, no puedo. Pues imagina, yo voy a orar contigo, tú estás impuro. Yo he escuchado cantidad de gente, ¿por qué usted no ora? No, esa gente está malo, papá, si usted está bien, cúbralo, enséñelo. Esa gente es muy carnal, bueno, enseñe. Entonces la gente quiere acá y usted es allá. No, eso Dios condenó eso, ¿no? Entonces uno tiene que aprender por revelación ciertas actitudes que a Dios no le agradan. Amén. Yo tengo que expresar con mi conducta y mi corazón tiene que estar alineado. O sea, lo que yo expreso, lo que la gente está mirando de mí. Wow, este hombre es tan espiritual. Aleluya. Ora, mira cómo habla. Pero su corazón puede ser que esté a distancia del Señor, del corazón. Entonces uno tiene que aprender. No sé, por eso el Señor hace esta énfasis que esto es casi inequívoco. Tú no te equivocas. Por el fruto lo conocerás. Dele tiempo que dé fruto. En una crisis, amén, va a revelar tu corazón. Cuando te ofendan, ahí usted va a revelar qué es lo que está en su corazón. Cuando viene una crisis emocional, matrimonial, económica, de salud, ahí literalmente sale lo que está dentro de tu corazón. Por eso el fuego de la prueba dice que purifica nuestra fe. Amén. Nuestra fe va a ser prueba como el oro. Entonces ahí sale literalmente lo que está en nuestro corazón. Entonces, ellos tenían obsesión por los lavados rituales, sobre todo las manos. Pero le estoy enseñando todo eso porque cuando usted lee la Biblia,
Usted mire cuando Jesús les hablaba a ellos, por qué Jesús les hablaba, y mire lo que ellos criticaban o murmuraban. Ellos, para ellos, tenían una obsesión terrible por el lavamiento ritualistas de toda Dios no mandó, esto lo inventaron ellos. Sobre todo las manos, purificando por haber tocado algo impuro. Hasta 7 veces al día el fariseo piadoso hacía sus abluciones personales con agua y oración. Ellos se lavaban, eran muy religiosos, o sea, ellos lo hacían ritualistamente, 7 veces, ayunaban, oraban, pero lo hacían literalmente en una manera religiosa, no simplemente de agradar a Dios. ¿Amén? Entonces, uno tiene que tener cuidado. Yo quiero que usted aprenda esto. ¿Cómo está mi corazón delante del Padre? Uno necesita rendirse delante del Padre, renunciar a tu espíritu religioso para que literalmente la presencia del Señor venga sobre tu vida. Distinguían hasta 6 tipos de aguas para estos menesteres, Dios mío, como para lavar cada utensilio, para los baños de purificación. Pensaban que cumpliendo con la ley y la tradición adquirían los méritos necesarios para la salvación y que Dios tenía que pagar esa fidelidad con recompensa. Amén. Hay una cosa muy interesante hoy día que hay que presentar aquí. Amén. Y naturalmente, escuche bien, Dios recompensa tus acciones. Si tú eres fiel en lo poco, pero Dios conoce esto. ¿Ves? Entonces, uno no puede, un ejemplo, yo ayuné y Dios me tiene que recompensar. Estoy orando 3 horas y puede ser que esté orando religiosamente, mi corazón esté lejos. Entonces uno considera que métase a ayunar, hermano. Y nosotros decimos a la gente, métete a orar, pero que tu corazón esté conectado con Dios, no simplemente hacerlo como para que me vean, por Dios, yo estoy ayunando, aleluya, mire como yo adoro, mire. Pues, entonces usted necesita entender eso, habiendo sin perder de vista, amén, que mis acciones, o sea, lo que yo hago trae recompensa. Pero aquí esta gente hacían, o sea, eran tradicionalmente, querían hacer méritos, amén, necesarios para la salvación. Y un día estoy explicando acerca de lo que la gente dice que después de la muerte se acabó todo, incluso los cristianos. Después de la muerte, no, después de la muerte tus obras son llevadas, son calificadas y juzgadas. Amén. Y si tú eres creyente, tus obras como creyente van a ser juzgadas. O sea, tú no te vas simplemente, no, te llevas todo lo que tú hiciste, sobre todo lo que afecta al reino. Pero aquí esta gente lo que hacía es, lo que ellos hacían, sus oraciones, sus ayunos, e incluso eran tan metódicos que incluso dice el Señor Jesucristo, ustedes incluso diezman del comino. Usted conoce el comino, una cosita chiquitica así. Bueno, ellos desmaban del comino. O sea, Dios literalmente, Jesús le está diciendo, le está llevando esto a una cosa loca, ¿cierto? Esta gente, o sea, el comino lo dije mal. O sea, ¿cuántas pepitas de comino tenemos aquí? 100 semillas de comino. Bueno, hay 10 le pertenecen a Dios. Jesús le llevó hasta el extremo. O sea, ustedes diezman el comino, ustedes diezman el zaporal, pero ustedes están haciendo cosas completamente fuera de balance. Ustedes son tan metódicos, pero si fueran de esta manera para buscar al Señor de todo su corazón, pero o sea, Jesús les exageró, pues ustedes están cumpliendo tan fuertemente sus conceptos espirituales, sus conceptos de ley, que están perdiendo de vista lo que es revelación, lo que es intimidad, lo que es gozarse con el Señor. Amén. Hacían todo tipo de obras más allá de los mandatos de la ley, para así tener más méritos ante Dios, ayunos, oraciones y pago de diezmos. Ellos pagaban diezmos. Esta gente religiosa farisea pagaban diezmos. Oraban, vamos a mirar varios casos allí para que usted se dé cuenta, es que todo el tiempo me queda. ¿Eh? Cumplían minuciosamente las estrictas reglas sobre la pureza ritual, de por sí eran obligatorias solo para los sacerdotes y las leyes sobre todos los alimentos. Amén. Impuros eran la sangre y todo lo que os estoy enseñando eso. Todo derrame sexual, todo, como la menstruación, los utensilios de uso para las copas, platos, ollas sucias que habían que lavarlos varias veces escrupulosamente, ciertos animales que la ley prohibía comer, todo cadáver de animal o persona, el que los tocaba, aunque fuese por necesidad, también el que pisaba una tumba, un sepulcro, aún sin saberlo, quedaban impuros ante Dios. Ciertas leyes pero ellos las exageraban, sin misericordia, y sobre todo cuando alguien caía en esto, incluso por fuerza mayor, esta gente los condenaba, o sea, los crucificaban.
Entonces, todo eso usted lo puede ver el día de hoy. Gente que lamentablemente, si usted no cumple, usted no hace aquí, usted no hace acá, a usted porque, no, porque usted no está haciendo esto y esto, y entonces condenan, acusan, pero no se sientan a hablar con esa persona. ¿Por qué? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Amén. Sino que ellos con la ley juzgan a todo el mundo sin escuchar el corazón de esa persona. Y a Jesús, imagínense, a Jesús lo quisieron venir esta gente farisea a condenarlo. A Jesús lo condenaron porque no seguía las leyes que ellos habían puesto. O sea, ellos que querían que el Mesías, amén, se sujetara a las leyes que ellos crearon. Dios mío, esa es la gente religiosa. Esa es la gente hoy día. Si Jesús viniese aquí en la tierra y se metiera en alguna de nuestras iglesias, uno quisiera que Jesús hiciera lo que aquí se enseña, aleluya. Amén. Sin ver un poquito misericordia. Amén. A mí, si Jesús no viste como yo he visto, Jesús no habla como yo hablo, si, todo es que condena, no pertenece a este grupo, no nos podemos contaminar con él. Eso está pasando mucho en nuestra cultura. Y por eso estoy enseñando esto. ¿Por qué? Porque el espíritu religioso es muy fuerte. Esta gente religiosamente aceptable para ellos resistieron a Jesús y sus enseñanzas. Usted sabe qué es esto, pero eso el espíritu religioso resiste lo que es revelación, no entiende lo que es revelación, le golpea, amén, le golpea, amén. Incluso para ellos las personas afectadas por alguna enfermedad eran repugnantes, especialmente enfermedades de piel, como la lepra. Esas personas eran intocables, el mero rosal les impedía acercarse a Dios. Por eso incluso la mujer de flujo de sangre, ellos le temían temor. Mire lo que presenta la mujer de flujo de sangre. Cuando esta mujer decide tocar a Jesús, dice que lo toca el manto. Y allí estaba, ¿se acuerda Jairo? Dice que era el principal de una sinagoga, o sea, si no era fariseo, no me acuerdo si era fariseo, o sea, la cuestión que cuando esta mujer, amén, fue revelada por Jesús, dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque virtud, y ahí estaba Jairo, el que la podía condenar. Toda aquella mujer dice que está llena de temor. Cuando usted lee la escritura, cuando Jesús hace esta pregunta, dice que ella mujer está llena de temor. ¿Por qué? No por Jesús, porque ella recibió la sanidad de Jesús, ella llena de temor. ¿Por qué? Porque allí está el principal de la sinagoga que podía ordenar que la apedrearan. ¿Se da cuenta? O sea, la gente le tenía temor a la religión. Imagínense, ahí estaba Jesús que simbolizaba reino, revelación, misericordia. Ahí estaba la ley, amén, la ley farisaica, que era condenación. Entonces, esta mujer, si dice, yo te he tocado que tengo un flujo de sangre, y ella con todo lo dijo, bueno, yo porque tengo un flujo de sangre y fui sana. Y usted ve que Jairo tenía también una necesidad y Jairo se quedó callado porque él entendió lo que es revelación. Entonces, ella lo que está esperando es que Jairo diera la orden para que la apedreara, porque toda mujer que era sorprendida públicamente con una enfermedad de flujo de sangre la apedreaban. Esa es la religión. Hoy día también es muy parecida. ¿Ven? Entonces, esto es impresionante. Esto, cuando usted lee esta enseñanza es parte de la escuela de intercesión. Esta enseñanza nosotros lo dimos en la escuela de intercesión. Mira, se la estoy regalando a usted, amén, para que usted sea edificado y usted pueda caminar en esto y pueda tener su corazón firme y no permitir que nadie lo condene, ni usted tampoco condenar a nadie. ¿Ven? Quiero que aprenda eso. ¿Ven? Todos los judíos que ejercían determinados oficios o ocupaciones consideran impuras como publicanos o recaudadores, prostitutas, pastores, los pastores médicos, sentarse con ellos para la mesa o hospedarse en sus casas era algo contagioso. Entonces, ellos tenían determinado, incluso hacían discriminación con ciertos oficios. La gente que estaba ocupada ciertos oficios eran completamente un pueblo aparte. Estamos hablando de algo religioso. Ustedes son impuros, ustedes hacen esto, nosotros acá estamos bien. Incluso ellos cuando dice Jesús que ellos amaban las primeras bancas en las sinagogas y dice que se estiraban sus vestidos. Recuerde que los vestidos de judíos, ¿cierto? Ellos tenían un manto y ellos exageraban eso porque colocaban y estiraban sus filaterías, que habla acerca de los mantos que cargaban los sacerdotes o el pueblo judío. Aquí está, mira, la ley, yo manejo la ley. Entonces, eran gente muy, muy religiosa que con su comportamiento, su actitud, condenan a nadie. Ellos eran solitos, los más bonitos, ella era una raza especial, por decirlo así, una comunidad especial, que ellos eran los mimados de Dios y ellos condenaban a todo mundo. O sea, nadie tenía derecho como ellos tenían.
Aparte ellos condenan, y vuelvo y repito, Jesús dijo, hagan lo que esta gente dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ni con un dedo movían todo ese lío de mandamientos que presentan. Entonces, el Nuevo Testamento los oficiales son presentados como hipócritas. ¿Eh? El Evangelio de Mateo es el que más critica a los fariseos con opiniones como estas. Dice, atan bultos pesados y las cargas en las espaldas de los demás, mientras ellos no quieren empujarlos ni con un dedo. O sea, ese tipo de religiosos que condenan a la gente, ponen cargas, pero ellos tranquilos, ellos incluso están haciendo peor, ellos condenan, señalan. Amén. Yo soy pura, aleluya, pero papá, o sea, los demás sí y tú no. Amén. Eso era bien, bien fuerte. Amén. Mire, y eso hoy día está, porque es un espíritu, eso es un espíritu. Mm. Ahora, vamos a mirar un poquito acerca de los saduceos. Los saduceos eran el grupo opositor a los fariseos. ¿Eh? Eran religiosos y acuerde que en este tiempo el pueblo, los judíos están bajo el dominio de Roma. ¿Ok? El pueblo de Dios tenía que pagar impuestos a Roma. Pero esta gente religiosa, los sumos sacerdotes, esta gente, los saduceos, los fariseos, ellos tenían se acercaban al gobierno romano para adquirir ciertos beneficios y aún ellos usaban su posición, o sea, ellos estaban aquí, estaban allá y el pueblo la mitad, imagínense, o sea, esto están como dicen, por están enchufados, ¿cierto? Al pueblo, a los romanos, pero maltrataban al pueblo. ¿Ven? Esta secta de los saduceos eran opositores de los fariseos, en esa secta que rechazaba la idea de que la tradición era una fuente de la ley y negaban también la inmortalidad del alma. ¿Ven? Eran particularmente poderosos en Jerusalén, aceptaban la ley escrita solamente y rechazaban las interpretaciones, tradiciones aceptadas por los fariseos, como las creencias en la retribución en la otra vida, la resurrección del cuerpo y los ángeles y espíritus. O sea, hay un lío raro aquí. Unos creían en los ángeles, unos creían que había resurrección, estos no creían en resurrección, estos no creían. Entonces, ellos tuvieron y entregaron estos fueron los que entregaron a Jesucristo a los romanos para su ejecución. Amén. Un gran número era parte de los saduceos, que formaban parte de la casta sacerdotal. Tenían mucha influencia. Amén. Únicamente mira, los esenios era el grupo, más que todo se habla de los fariseos. Amén. Los fariseos, siempre en la escritura se habla más fuertemente de los saduceos, perdón, de los fariseos, un poco de los saduceos, para mirar por encimita que son los esenios. Este grupo de los esenios era considerado como el autor de los denominados manuscritos del Mar Muerto. ¿Eh? O sea, la ley de Moisés, constituían una especie de mandato cuyos seguidores eran estrictos cumplidores de la ley, aunque diferían de los otros grupos religiosos en la interpretación de esta. Tomaron su nombre de Sadoc como sumo sacerdote en el tiempo de Salomón, que vivió en los siglos segundo antes de Cristo. Integraban este grupo las familias sacerdotales dirigentes, las principales familias de los grandes comerciantes de la ciudad y los hacendados más ricos del campo. ¿Eh? También están los celotas, constituyen una secta o partido de hombres fanáticos llenos de celo por compartir, sobre todo en su primer mandato de la ley, solo Dios reinará en Israel y por eso estaban dispuestos a sacrificar hasta su propia vida. Los celotes fueron familiares militantes, representaban a la alta, a la más radical de los fariseos, a la ala más radical de los fariseos. O sea, eran fariseos, pero eran más radicales. Eran observadores estrictos de la ley escrita y de la tradición oral, más rigurosos, fanáticos en su afán por la restauración del reinado de Israel, de Dios en Israel. Eran judíos nacionalistas más radicales, ortodoxos e integrales. Hoy día usted puede ver incluso en el pueblo de Dios en Israel, este grupo, hay gente más radical, hay gente más liberal, amén. Estaban incluso involucrados en la política y la religión, y lo expresaban con actos de terrorismo dirigidos contra los romanos y contra los judíos. De ahí salió Judas el Iscariote, de ahí salió, era un celote, era un revolucionario, amén. También
también te dice acerca de Pablo y Simón. Amén. También, a ver, ¿qué más podemos decir aquí importante? A ver, para ir avanzando un poquito. Amén. Los celotes eran llamados sicarios por un pequeño, por un pequeño puñal. Amén. O sea, se da cuenta que Pedro tenía, cuando Jesús le iban a arrestar, y sacó y le cortó la oreja, porque era de este grupo, era revolucionario, era gente, escuche bien, era gente fuerte, ¿ve? Entonces, todo estos partidos revolucionarios se ha puesto a la dominación romana, según Josefo, un gran historiador, uno de los grupos fanáticos que condujo a los romanos a la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Eh? Todo esto, y también vamos a mirar más adelante, también cuando Jesús vino, también está otra clase, la clase alta, que eran los ricos. En el tiempo de Jesús había en Palestina dos estratos sociales extremos, los ricos y los pobres, como hoy día, al día de hoy. Todo esto, y recuerde que allá los ricos eran muy sin misericordia. Ahí está el caso de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Entonces, todo esto era la cultura o la sociedad cuando Jesús vino aquí a la tierra, y muy parecida a la de hoy día. Por eso usted puede ver que Jesús se tuvo que enfrentar a toda esta gente, amén, a todas estas líneas de pensamiento. Cada una de estas líneas tenía una línea de pensamiento diferente. Por eso hoy día, escuche bien, hoy día los grandes políticos tratan de mover masas, sobre todo a la gente pobre, porque Jesús fue a los pobres, o sea, el evangelio era prácticamente a los pobres, porque los ricos, los de alta rango, ellos se creían los fariseos, ellos no iban a entender la palabra y rechazaron y fueron los primeros que vinieron en contra de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? La gente pobre la que Jesús iba, sanaba. De hecho, mucha de esta gente, sacerdotes, se convirtieron a Jesús. Por esta razón usted puede ver en nuestros pueblos. ¿Por qué surge esto? Porque Satanás miró que a Jesús le funcionó, o sea, el evangelio es para los pobres. Aún mucha gente rica, quiero que aprenda eso, mucha gente rica vino a Cristo, muchos fariseos, pero literalmente Dios volcó su evangelio a la gente menos favorecida. ¿Amén? Aunque mucha gente, puede ver fariseos que se convirtieron, usted puede ver incluso, vino uno a medianoche a hablar a Jesús maestro, vino a hablar con Jesús, se convirtieron muchos sacerdotes, se convirtió mucha gente romana, pero básicamente el evangelio que Jesús trajo es a la gente menos favorecida, a la gente que está como en la mitad de todo esto. Los ricos no querían a esta gente, los fariseos tampoco, los otros, y también están los sacerdotes, jefes de familia, amén. Esos sacerdotes, jefes de familia, integraban la aristocracia de Jerusalén. Eran entre 15 y 17 familias muy ricas, con grandes ingresos, por poder administrativo, y aparte ellos controlaban todo lo que se hacía en el templo. También están los recaudadores de impuestos. Amén. Estos agentes no eran funcionarios oficiales, sino comerciantes que querían que el pueblo, el Estado romano los arrendaba, los contrataba para que ellos cobraran los impuestos al pueblo. Amén. Ellos pagaban determinada suma de dinero al pueblo, amén, perdón, al imperio romano. Ellos recaudaban todos esos impuestos, eran parte del pueblo de Dios, pero eran contratados para que cobraran. O sea, esta gente era muy odiada en el pueblo. ¿Amén? Estaba la clase media apenas existía, y solo había en Jerusalén, pertenecían a unos pequeños comerciantes. Están los pobres, marginados o clase baja, que era esta clase era una clase completamente lejana, completamente, esta tipo de personas era la gente completamente que no tienen derecho a nadie. Se considera que la mujer, la viuda era parte de esta clase. Recuerde que, según la cultura, las viudas no tenían representación legal y no tenían beneficios públicos. Literalmente, cuando una viuda, amén, entraba en esto, como se es considerada pobre. Y por eso esta viuda no tenía representación legal, y Jesús da esta parábola, como su intervención constantemente le cambió el corazón a esa persona rica, esa persona que estaba allí, ese juez injusto, que no querían saber nada de ellos. ¿Se da cuenta? Todo eso estaba
amén, dentro de la cultura cuando Jesús vino aquí a la tierra, amén. Eso es impresionante. Hoy día también está todo esto, amén. Habla mucho, mucho acerca de todo esto, los niños y los esclavos no judíos, la mayoría de gente árabe, toda esta gente eran los publicanos y cobradores de impuestos, lo leímos anteriormente. O sea, esto literalmente da un resumen de lo que la palabra enseña. Entonces, aquí había un clima político, un clima espiritual. Imagínense, Jesús vino a traer una dimensión de revelación. Por eso Jesús lo primero que dice, arrepentíos y convertidos porque el reino se ha acercado. ¿Ve? Vamos a seguir enseñando un poquito más adelante todo esto para que usted se dé cuenta el carisma o lo que sucedía o las características del espíritu religioso. Esto se extrajo literalmente de la cultura cuando Jesús vino aquí a la tierra. Jesús se tuvo que enfrentar a este tipo de gente. Hoy día cuando usted predica el evangelio, usted tiene que tocar todo este tipo de gente. Amén. Hay gente que no quiere saber nada del evangelio, pero el evangelio tiene que ser llegado a ellos. Jesús estableció algo sobrenatural. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Por eso es importante que usted observe bien lo que la palabra enseña. Incluso cuando alguien, hoy día para ofender a alguien, dice, oh, es que usted es muy fariseo. La gente se ofende porque, bueno, ser fariseo es ser una persona hipócrita, pero no simplemente ser fariseo es hipócrita, se encierra aquí, pero ya un poquito unas cosas más profundas. Rechazo, condena, se creen recontra super espirituales. Hay una parábola que el Señor establece, a ver si lo encuentro por aquí, a ver si no vamos a ver, veo. Sí, aquí está. Ok, vamos a mirar. Dice que entraron a orar un fariseo y entró un publicano, ¿cierto? Recuerde que según lo que estuvimos enseñando, las culturas, el fariseo empezó a justificarse delante de Dios. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, yo oro, doy diezmo de todo. Y estaba arrogante y dijo, no, no como este publicano, lo despreció, ¿se da cuenta? Este publicano sucio, este publicano que se cree, yo soy el espiritual, yo ayuno, yo oro. Eso es lo que y dice la escritura cuando dice la cámara va al publicano, el publicano está orando, dice que no se atrevía ni a levantar su rostro y se golpeaba, Señor, se propicio a mí. Entonces pregunta el Señor Jesucristo, ¿quién de estos dos salió justificado de la presencia de Dios? El que decía que yo ayuno, yo oro, Señor, soy espiritual, no como este publicano sinvergüenza, mira, huele feo, no, yo soy tan espiritual, tan lleno de, amén. Entonces, usted mira allí, Jesús está resaltando la actitud que nosotros debemos de tener. ¿Ven? Entonces, Jesús rechaza esa actitud arrogante, uno mirarse más espiritual que otro. Yo ayuno, yo oro, yo soy diezmo, no como usted no sabe nada, usted no conoce, yo sí soy puro, santo, hermoso. Dios me escucha, usted no lo escucha. El otro agachado su rostro, dice, Señor, perdóname, Señor, sé propicio a mí, ayúdame, Espíritu Santo. Entonces, pregunta a Jesús, ¿cuál de estos dos personajes salió? Hablando del fariseo y hablando del publicano. Lo da porque fariseo supuestamente conoce la palabra, el publicano casi no conoce la palabra. ¿Ve? El publicano, o sea, el fariseo le tiene que enseñar al publicano a amar a Dios. Usted se da cuenta, Jesús pregunta, ¿cuál de estos dos seres o de estos dos individuos salió justificado delante de la presencia? ¿Ve? Ahí, amados, entramos en materia, el espíritu religioso, su espíritu dañino, está haciendo daño y hoy día estamos a punto del advenimiento de Jesús de Nazaret. Hoy día se presentan aún en una mayor dimensión. Todos estos espíritus se han metido en la sociedad política, en el arte, se han metido en el deporte, se han metido en todo lugar, se han metido en las congregaciones. O sea, por eso el Señor ahí en Apocalipsis dice ustedes, hablando de las iglesias, tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. O sea, el nombre que tú pongas no quiere decir nada de quién tú eres. Amén. Es preferible no decir nada de quién soy a representar a Cristo literalmente. Recuerde que el Señor ama tu corazón. Amén. Dice Jesús, mire, cuando yo leí esto, dije, wow, mío, qué fuerte es esto. Este pueblo de labio me honra. Este pueblo, es como un fariseo. Yo oro, yo clamo, mira, yo ayuno, ayunaba, oraba, yo oro, yo doy diezmo de todo. Y no como este publicano, esto no sabe nada, huele feo, huele a pecado, ya, no me puedo contaminar con él. Amén. Entonces Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está completamente ausente de mí. Entonces cuando usted lee eso, y Dios mío, aquí hay que hacer un arreglo rápido, aquí hay que tomar una decisión. Yo tengo que no solamente hablar,
decir, levantar manos, aquí diezmo, aquí, mire, yo soy diezmo, amén, sino que mi corazón tiene que estar conectado con Dios y con mis acciones, amén. Piensen, mediten eso un poquito, alineen su corazón con el Eterno, porque Dios está buscando, por eso dice el Señor en la palabra, estoy buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tal adoradores busca que le adoren. Amén. Así que, amados, pero muchas bendiciones. Que el Señor te ceda hoy en bendecirte, en guardarte, en ayudarte. Que mi Padre Celestial te llene de gloria, de unción, de revelación, de poder. Que mi Padre te dé mucho más allá de lo que tú piensas y que el Padre te revele, que renunciamos a todo espíritu religioso, fariseo, todo aquello que quiera apartarnos de ti y todo aquello que quiera hacernos ver más espiritual que cualquier otra persona o justificar nuestras acciones. Declaramos, mi Padre, que te necesitamos a ti más que cualquier otra cosa. Yo bendigo todo este pueblo, bendigo esta iglesia, este ministerio que tú has puesto en nuestras manos y te pido que tú nos ayudes para caminar de acuerdo a tu palabra y que la palabra golpee el espíritu fariseo, que la palabra penetre y que mucha gente que estamos tal vez hemos metido la pata, hemos caminado, tenemos actitudes farisea, religiosa, nos arrepentimos de todo corazón y te pedimos, Señor, una dimensión de gloria. No importa el nombre, puedo ser apóstol, puedo ser profeta, tantas cosas que la gente hoy pone por encima, pero estamos operando en espíritu religioso. Hemos sacado tantas leyes humanas que condenamos a aquel que no camina. Gente que practica la prosperidad, y yo creo en la prosperidad, muchas veces miran mal, miran feo a alguien que tal vez está pasando una crisis económica. Alguien Dios mío, opera en lo profético y miran aquí, se multiplican allá y miran con arrogancia aquel que tal vez no ha alcanzado ese nivel. Te pedimos en esta mañana que tú quites de nosotros todo espíritu religioso, ver que todo lo que tú estás haciendo es porque tú eres un Dios misericordioso y tratar a nuestros hermanos y la palabra a nuestros condiscípulos, con siervos, con amor, con reverencia, con respeto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que nosotros nos miremos a nosotros mismos y miremos a nuestros hermanos y poder tratarnos con honra, con respeto, valorar al hermano, su esfuerzo y ayudar al hermano, a la hermanita que está pasando lucha, no condenarle, no acusarle, sino ayudarles, diciéndole, aquí estoy para ayudarte, no te condenamos, no, queremos ayudarte, sabemos tu dolor, sabemos lo que estás pasando, estamos aquí para abrazarte, para ayudarte, decir, vamos para adelante, que todos vamos a alcanzar la meta. Amén. Así que yo bendigo a todo este pueblo y por favor prepárese para que este domingo no falte. No tome otra decisión fuera de Cristo. Ponga a Cristo por encima de cualquier cosa y le aseguro que el Padre te va a bendecir y te va a ayudar. Shalom, bendiciones. Amén, amén y amén. Dios va a hacer cosas poderosas en esta mañana.